La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados. El reloj acaba de marcar 6:54 minutos de la mañana, amigas y amigos, en este día promete y quienes van a salir al tráfico a esta hora deben saber que, salvo que vivan en el sureste de la ciudad, pues la situación está bastante tranquila, no hay mayor presencia de barricadas, sí por los lados, por supuesto, de El Cigarral, La Trinidad, Prados del Este, Manzanares, por allí sí. También hay barricadas en los alrededores del centro San Ignacio que no han sido levantadas. Chacao vivió anoche otra noche de fuerte represión. Esto empezó aproximadamente a las 6 de la tarde cuando grupos de vándalos destrozaron la Torre Británica en Altamira Sur. Grupos de vándalos de los cuales, por cierto, se deslindó el movimiento estudiantil y que el presidente Maduro había dicho minutos antes que él tenía información de que iban a atacar un edificio en Altamira. Minutos después pues viene este ataque a la Torre Británica, donde las oficinas son mayormente estatales. Bueno, luego de eso vino una oleada de represión. Ramón Muchacho había hecho un comunicado. Ramón Muchacho, quienes no lo sepan, es el alcalde de Chacao, había hecho un comunicado ayer en el que había indicado que este era más o menos el guión que se repetía todas las noches, que venían pequeños grupos muy bien organizados, destrozaban edificios del gobierno central en el municipio de Chacao, lo cual posteriormente justificaba una ola de represión brutal contra las residencias y los edificios de la avenida Sucre y avenida Aguilar Pietri del municipio. Debo recomendarles, por cierto, que se busquen en el Universal una crónica que hace Delia Meneses sobre cómo fue, no esta noche, sino la noche de anoche en Chacao y cómo a mediodía del día de ayer todavía se sentía en las calles de ese municipio el picor de las lacrimógenas. Así habrá sido la arremetida de gases contra el municipio que 12 horas después todavía se sentía el picor de las lacrimógenas en la zona. Bueno, vamos a empezar a leerles los dimes y diretes de la situación ayer en Carabobo. Y vamos a empezar por el gobernador Francisco Ameliach, quien dice que las muertes de la Isabelica las produjeron francotiradores. Según la versión que de los hechos nos hace el Nacional, nos dice: estos francotiradores dispararon en contra de su propia gente, que estaban armando abajo una barricada en plena vía, y lamentablemente hubo un fallecido y varios heridos en esa actividad, aseveró el gobernador de Carabobo. El gobernador del estado Carabobo, Francisco Ameliach, denunció este miércoles que una persona murió en la urbanización La Isabelica, Valencia, por las presuntas acciones de francotiradores en la localidad. A través de un contacto telefónico con el canal del estado, Ameliach indicó: nosotros nos enteramos de que en los bloques de la Isabelica habían unos francotiradores en el techo. Por lo tanto, los cuerpos de seguridad alertaron a los trabajadores de Chrysler, Benvidrio, Chevrolet y Ford para que no marcharan, porque en el trayecto iban a pasar por el frente de los bloques. Y como no marcharon, estos francotiradores dispararon en contra de su propia gente, o sea, así como si fueran un león hambriento, ¿no? Que estaban armando abajo una barricada en plena vía, y lamentablemente hubo un fallecido y varios heridos en esta actividad. No tengo el nombre exacto porque hay una confusión sobre el fallecido y el nombre debe darse en forma responsable, dijo el gobernador. Bueno, esta muerte esta declaración se produjo poco después de que se informara la muerte de Jesús Acosta, el primero de los 3 fallecidos ayer. El primo de Jesús Acosta, de nombre Luis Acosta, que estaba junto con él, porque por cierto ellos no estaban en la protesta, sino que estaban en los alrededores, contó cómo escucharon a los motorizados acercarse disparando, y cómo cuando le dijo vamos a guarecernos, ya tenía un tiro en la cabeza. Demasiada coincidencia. ¿A quién le creen ustedes? ¿A Ameliach o al primo del joven asesinado? Pero como si esto fuera poco, Gina Romero, quien es la esposa de Guillermo Sánchez exactamente, otro de los fallecidos ayer en las protestas, hizo unas declaraciones al programa Conclusiones de Fernando del Rincón en CNN en español. Gina Rodríguez dice que
su pareja perdió la vida a manos de grupos colectivos armados que disparaban contra manifestantes y edificios en la zona. Quiero que sepa el señor Nicolás Maduro, porque he escuchado que él dice que fueron unos francotiradores los que mataron a mi esposo. No fueron unos francotiradores. Mi esposo venía de la casa de mi suegra, estaba pintando, vive cerca. Nosotros estábamos en el edificio y cuando él venía llegando venían unos colectivos, venía una cantidad de motos. Yo te puedo decir que eran aproximadamente 50 o 60 motos que venían disparando, tirando piedras, disparándonos a nosotros, a los edificios. Mi esposo tuvo que salir corriendo, se metió entre uno de los edificios y lo agarraron. Él les dijo que no estaba haciendo nada, pero se lo llevaron, relató Rodríguez, el periodista de la cadena CNN en español, Fernando del Rincón. En ese momento llegaron un aproximado de 50 motos que venían disparando contra edificios, también tiraban piedras. Perdón, esto ya lo leí. Explicó que su esposo llegó con vida al centro asistencial y que logró hablar telefónicamente con él. Él llegó consciente a la clínica. Él habló conmigo y me dijo, yo estoy bien, pero al parecer le dispararon con una bala que perforó varios órganos. Hizo un llamado al pueblo venezolano y al presidente Nicolás Maduro para buscar una salida pacífica a la crisis que atraviesa el país. Esto no puede seguir sucediendo, esto nos duele a todos, no puede seguir así. Mi esposo era un padre de familia, yo soy una docente, somos una familia, deja 3 hijos, no sé qué más espera el presidente, dijo. 7 de la mañana. Debería ser ilegal que un funcionario mintiera deliberadamente. Cuando se hace ante un tribunal, eso se llama perjurio y conlleva una pena de prisión. Lamentablemente, no hay ninguna ley en este país que diga que mentir deliberadamente para un funcionario público es delito, como tampoco hay ninguna ley que diga que es otro delito que es muy extendido en el mundo, que se llama prevaricación, que si un juez toma una decisión a sabiendas de que es injusta, ese juez tiene que pagar un precio por ello. Tiene que ser juzgado y condenado por ello. En Venezuela no existen esas leyes, con lo cual los funcionarios tienen plena discrecionalidad para hacer lo que les dé la gana en términos declarativos, sin correr consecuencias por ello. Es irresponsable tanto de Ameliach como del presidente Maduro que den una versión de los hechos sin siquiera escuchar a los testigos y a las familiares de las víctimas. Vamos a hacer un brevísimo paneo por la prensa regional, porque además nos hemos centrado mucho en Caracas y Valencia, pero ha habido protestas en otros sectores del país, en otros estados del país. Esos 8 municipios de los que habla el gobierno, que deben ser municipios bien importantes porque lo tienen bien preocupado. El carabobeño, jornada violenta cobró la vida de 3 carabobeños. La nota de Mariana de Barros nos dice, los brutales enfrentamientos entre funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, colectivos armados, estudiantes y sociedad civil mancharon de sangre varias calles de Valencia y enlutaron a 3 familias. La muerte de un estudiante, un padre de familia y un GNB elevan a 6 la cifra de caídos en Carabobo y a 25 en el país, en el que hoy se cumple un mes de protestas continuas en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Desde tempranas horas de este miércoles se reportaron detonaciones y situaciones irregulares en la urbanización La Isabelica. Una vez que se inició la protesta por motorizados armados y con las caras destapadas, llegaron al bloque 7 disparando sin compasión. Al menos 10 personas resultaron heridas de bala y posteriormente fueron recluidas en las clínicas La Isabelica y Elohim. El motorizado José Alberto Díaz recibió un impacto de bala en el músculo femoral izquierdo y tuvo que ser operado de emergencia. Eileen Fuentes Pacheco, 34, fue herida en la pierna izquierda y Luis Peña, 23, con un balazo en la pierna izquierda, se encuentran fuera de peligro. Eduardo Villegas, 31, sufrió una herida de bala en uno de sus glúteos. El estudiante de Derecho en la Universidad de Carabobo, Johnny Rica, fue herido de balas en ambas piernas y Juan Sánchez, 22, en la pierna izquierda. Jorge Díaz, de 38 años, quien es docente de IUTEPI, tiene una herida inguinal por arma de fuego. Luis Pérez fue herido de bala en el tórax. El joven Adrián Valiente, 19, fue herido en una pierna derecha. Aparentemente no se encontraba manifestando. Esto deben haber sido los francotiradores también que le pegaron los tiros en las piernas a la gente desde arriba. Gobernadora Ameliach, ¿no? La Verdad, de Maracaibo,
nos dice lo siguiente: asedio en El Saladillo. Por más de 12 horas manifestantes y fuerzas públicas se enfrentaron en la avenida Padilla de Maracaibo. El gas lacrimógeno y los perdigones despertaron a los residentes de Las Torres la madrugada de ayer. El enfrentamiento se recrudeció a mitad de la mañana con la presencia de los manifestantes. Primero fue la actuación policial en el interior de Las Torres de Saladillo, el enfrentamiento vino después. Aproximadamente a las 4 de la madrugada de ayer, el estruendo del armamento de los uniformados interrumpió el sueño de los habitantes del conjunto residencial. Esto fue un ataque brutal, expresó Jonathan Ferreira, vecino afectado, quien describió la arremetida de los funcionarios. Llegaron lanzando las bombas y se metieron por un hueco que ellos mismos abrieron en la pared la última vez. Tiraban piedras a las puertas para partirlas y luego destrozaron los ascensores. Un marcado interés de los efectivos policiales por irrumpir una vez más al conjunto habitacional caldeó nuevamente los ánimos a mitad de mañana. Las detonaciones, el gas lacrimógeno, la lluvia de objetos contundentes y las explosiones de las bombas Molotov daban cuenta de estar en presencia de una verdadera batalla campal. La fuerza pública disparó a los apartamentos y los manifestantes lanzaron piedras desde la azotea. La Constitución de 1999 dice expresamente que está prohibido para la fuerza pública el uso de arma de fuego en manifestaciones. Tenemos un videito de Alfredo Ramos. Vamos a ver a Alfredo Ramos, porque vamos a cerrar, yo sé que estoy pasado de tiempo, pero vamos a cerrar viendo a Alfredo Ramos con declaraciones, porque ayer también allanaron sin orden judicial la alcaldía Irribarren en Barquisimeto. ¿Lo tenemos? No, vamos en horas de la mañana se dio la audiencia constitucional sobre el amparo que introdujo uno de los oficiales de la Fuerza Armada aquí en el Estado, que actuando más políticamente, como si fuese uno de los dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela, se estaba dando la audiencia. Yo tengo que denunciar que desde tempranas horas fueron movilizados los colectivos en camionetas, en esas camionetas que en horas de la noche cobardemente sitian a la población, a las comunidades aquí en Barquisimeto. Trasladaron a esos colectivos los grupos antimotines para esta audiencia constitucional que se iba a dar en horas de la mañana. E inmediatamente efectivos de la Guardia Nacional allanaron la alcaldía del municipio Iribarren sin ningún tipo de orden, violando lo que es la autonomía del poder municipal, supuestamente bajo el argumento de que estaban buscando francotiradores y para decir que nosotros teníamos cauchos y desde ahí era que salían las guarimbas aquí en Barquisimeto.